Buenas, buenas, nuevo video, en este caso un tango, el choclo, un arreglo para piano. No va a ser tan simple como los anteriores que hicimos aquí en el canal. ¿Por qué? Porque siempre, hasta ahora, hicimos acorde planchado y después la melodía. Ahora acá va a haber un poquito más de movimiento, ¿sí? Para que la izquierda... Para que también tenga un poquito más de sabor a tango y no una canción con acordes, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con la mano derecha, tema A. Frase 1. ¿Qué hice? Hice la, si, la, re, fa, si, la. Esa sería la número 1. La hago de vuelta más lento. La, si, el si es bemol. La, re, fa, si, la. Frase 2. La, re, la, fa, sol, fa, mi. Una vez más las dos. La, re, la, fa, sol, fa, mi. Muy bien. Número 3. La, si, la, do sostenido, mi, si, la. Es muy parecido a la 1, pero con algunos cambios. La, si, la, do, mi, si, la. Muy bien. Y frase 4. La, sol, la, mi, do, la, sol, fa, mi, re. Muy bien, esa es la 4. Recordá, en cada frase pones pausa y lo practicás, porque si no es muy largo todo. Además podés bajarte la partitura, que la dejo acá en el link abajo en la descripción para que vayas siguiendo. Y si aún no lees muy rápido el pentagrama, lo que podés hacer es bajarte la partitura, la imprimís y la anotás. Anotás los nombres en cada una, así no tenés que leer nota por nota, que si todavía no tenés práctica puede ser un poco denso. Bien, recordamos todas las frases. La, si, la, re, fa, si, la. La, re, la, fa, sol, fa, mi. Número 3. La, si, la, do, mi, si, la. Y número 4. La, sol, la, mi, do, la, sol, fa, mi, re. Eso serían todas las frases desde la primera parte. Hicimos 4 hasta ahora. Vamos a seguir un poquito más con la mano derecha, con la 5, que es igual que la 1. Es decir, que la quinta frase igual. Vamos con la sexta, que esta sí cambia. Hacemos la, re, la, fa sostenido, la, do, si. También, como todas las anteriores, de a dos. La, re, la, fa, la, do, si. Eso sería, muy bien. Seguimos, frase 7. Si, cambiando de octava. Si, la, sol, fa, mi, re. Vamos hasta ahí. Si, la, sol, fa, mi, re. Podemos cerrar ahí en ese re. Mi, re. Siguiente frase. Re, fa, mi, re, do. Y siguiente frase. Mi, sol, fa, mi, re. Para terminar toda esta primera parte. La repasamos una vez más. Si, la, sol, fa, mi, re. Siguiente frase. Re, fa, mi, re, do. Siguiente frase y última. Mi, sol, fa, mi, re. Y ahí tenemos completa la mano derecha. Ahora este es un buen momento, ¿para qué? Para que practiquemos la mano derecha. Si vos ves que ya te sale, vamos ahora sí al momento interactivo de la mano derecha. Muy bien, aquí en este momento interactivo lo que hacemos es, ponemos un metrónomo. Ahí estaría bien. Pam. Y vamos a tocarla entera hasta ahí la mano derecha con el tiempo juntos, ¿sí? Esto va a arrancar. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y ahí arranca como rapidito, ¿sí? Así que prepárate. Ahí viene, 1, 2, 3.
Y. Y. La quinta. Muy bien, ahí lo hicimos entero y muy a tiempo, muy armado. Obviamente después podemos jugar con el fraseo, ¿sí? Y se debe jugar, pero ahora para practicarlo lo hicimos bien a tiempo. ¿Esto para qué? Es una referencia. Si te salió de corrido, quiere decir que podés empezar a practicar la otra mano o juntar las dos manos. Digamos, una vez que hayas visto la izquierda, por supuesto. Pero si ves que todavía dudaste mucho, hay que seguir practicando la derecha. Muy bien, vamos con la mano izquierda. Bien, en esta mano izquierda arrancamos primer compás. Re, fa, la, la. Y eso se repite. Re, fa, la, la. Es decir, los dos primeros compases exactamente lo mismo. Ahora se viene re, do, si bemol, la, mi, la. Repito estos dos compases. Re, do, si, la, mi, la. Ya vamos 4 compases. Compás quinto y sexto. Repito el la, mi, la. Y luego la, mi, la, sol. La, mi, la, sol. Hago todo ahí. Son 6 compases hasta ahora. Piri, pa, pa, pi, pu, pi, pu, pi, pa, pa. Pi, pu, pi, piru, pa, pu, pi, pa, 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 pa. Pim, pi, pi, pirim, pim, pom, param, param, param. Hasta ahí hicimos, hasta el la, mi. Y ahora nos vamos bien grave, si bien en la partitura está escrito en este lado, vamos a ir más grave todavía, que sería la sostenido, si, do sostenido, re, la, re. Ahí tenemos los primeros 8 compases para practicar. Buen momento para poner pausa, para suscribirte si no lo has hecho todavía y nos vemos en los otros 8 compases. Últimos 8 compases de esta primera parte y vamos a arrancar con una especie de yumbiado. ¿Qué era el yumbiado? El yumbiado era el marcato que usaba Pugliese en su orquesta. Que sería algo así. Bueno, eso vamos a intentarlo hacerlo con la mano izquierda sola. Y sería con re, fa, la y la nota más grave del piano que tengas, ¿sí? Ahí en la nota grave puedes apretar el pedal para que se sostenga. 4 veces eso. Luego vamos re octavas y viene fa sostenido, la, do, mi bemol. Y terminamos con sol, re, sol, la, si. Es decir, ya tenemos 4 compases más. Pira, pa, para, pira, pa, pira, para, pam, para, pam, pam, para. Muy bien, vamos con los últimos 4 compases de esta parte y sería sol, fa, do, si bemol, fa, si bemol, la bemol. ¿Cómo fueron estos dos compases? Compás 5 y 6. Sol, fa, do, si, fa, si bemol y la bemol. Y para terminar hacemos la, mi, la, re, la, re. Y ahí terminó todo. La, mi, la, compás 7 y compás 8, re, la, re. Esa sería toda la mano izquierda. Así que ahora nos vamos a ir a ¿qué? Al momento interactivo de mano izquierda. Preparado para el momento interactivo de mano izquierda. Contamos 4 y arrancamos de una. 1, 2, 3, tira.
tiri, tiri. Muy bien, ahí fue todo entera a su tiempo real la mano izquierda. Si no pudiste hacer esto, significa que hay que practicarlo más y todavía no juntar. Pero si ya lo hiciste de corrido recién conmigo, nos vemos en la unión. Muy bien, bienvenidos aquí a la unión. Vamos a arrancar con la, si, la, re, fa, si. Es decir, cada dos notas de la derecha, una de la izquierda. Lo hago de vuelta. Y ahora, si, la. Muy bien. Pongo el la. Muy bien. Agrego un poquito más. La, re. Ahí completé el compás número 2. ¿Sí? Dice si, la, re. Y ahora, compás 3. Re, la, fa, sol, fa, mi. Otra vez. Voy desde la, re, la, fa, sol, fa, mi. Es decir, también cada dos. Y ahora acá tengo fa con la, mi solito y solito mi la. Bien, vamos casi al final del cuarto compás. ¿Qué hace? La, si. Y ahora hacemos si, la, do. La, si, la, do. En los do sostenido, ahí es donde yo meto nota de la mano izquierda. Sería do. La, si, la, do, mi, si. Y ahora tenemos si, la. ¿Qué dice ahí? Si, la. Muy bien. Y ahora solito. La, sol, la. Y con el mi arranca la izquierda. Luego de vuelta. Mi, do, la, sol, fa, mi, re. Cada dos. Y ahora mi, re, pom. Y le respondes mi, re, pom. Mi, re, pom. Muy bien. Ahí tenemos los primeros 4 compases. Arrancamos ahora los últimos, los primeros 8 compases. Ahora arrancamos los otros últimos 8 compases, que sería a ver aquí, también cada dos. Si, la, re, fa, si, la. Ojo ahí. Si, la. El la queda al aire, ahí a contratiempo. La hago de vuelta de ese compás, el segundo. Sería el compás 9-10. Y ahora. Octavas con el re. Y en el segundo fa sostenido mando el acorde que habíamos aprendido. La, do. Y en el segundo do, si. Otra vez. Do, si. Ahí va. Do, si. Muy bien, continúo y hacemos si, la. El si, la va junto con sol, fa. De vuelta.
Los dobles sols son los que llevan la compañía de do y si bemol. Voy de vuelta. Sigo el camino. Fa, fa, mi, mi. El mi es el que tiene los dobles fa. Sigo el camino. Re, 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 fa, mi, re. Voy de vuelta desde el si. Si, 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 la, la. Sol, sol, fa, fa, mi, re, 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 fa, mi, re. O sea, tenemos mi, re, 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 fa, mi, re, re. Bien, vamos con este compás que hace re con la. Perdón. Re, do, mi, sol, fa, mi, re. Los últimos dos compases serían re, ahí con el la, do, mi con mi sol con la, y, perdón, y el final, fa, mi, re, la, re. Toda esa parte. Muy bien, y ahí estaría completa esta primera parte. En este video vamos a ir hasta acá. Espero tu comentario si querés que sigamos con este tango. ¿Por qué? Porque este tango tiene una parte B y una parte C, etc. Si querés que lo sigamos, deja tu comentario acá, o si tenés alguna sugerencia de otro tema para ir haciendo. Así que muchas gracias por estar ahí, por suscribirte. Si te interesa seguir aprendiendo, te dejo un link acerca del primer libro de La Tecla, Escúchame una cosa, en donde analizamos temas, escuchamos, hay una playlist especial del libro y también algunos cursos online, si sos cantante, etc. Te dejo todo ahí abajo para que lo chusmees tranquilo, así que muchas gracias, nos vemos.